¿Alguna vez te has preguntado quién inventó la inteligencia artificial? ¿Fue una sola persona o un experimento colectivo que se nos escapó de las manos? Hoy te contaré la historia real y poco conocida de cómo nació la IA. Un viaje que empieza en los años 40, pasa por laboratorios secretos, rivalidades entre genios y termina en el punto donde estamos hoy. Máquinas capaces de crear, escribir, pintar y hasta pensar. Pero te advierto, la historia de la IA no empieza con robots, sino con una idea filosófica tan antigua como el propio ser humano: crear algo que piense por sí mismo. Antes de hablar de algoritmos, tenemos que mirar hacia atrás. La idea de una inteligencia artificial nació mucho antes de que existieran las computadoras. En la Grecia antigua, filósofos como Aristóteles ya soñaban con autómatas que pudieran razonar. En la Edad Media, alquimistas y relojeros crearon autómatas mecánicos, muñecos que tocaban instrumentos, escribían o caminaban, movidos por engranajes. Y siglos después, Leonardo da Vinci diseñó un caballero mecánico que podía mover los brazos y girar la cabeza. Eran juguetes. Pero también eran el primer intento de imitar la mente humana. Así como hoy tratamos de que una inteligencia artificial escriba un poema, ellos intentaban que una máquina hiciera lo que solo un humano podía hacer: moverse, hablar, decidir. La verdadera historia moderna de la inteligencia artificial comienza en la Segunda Guerra Mundial. En medio del caos, un matemático británico llamado Alan Turing desarrolló una máquina capaz de descifrar los códigos nazis. Pero lo más importante no fue eso, fue su pregunta. En 1950, Turing publicó un ensayo que lo cambió todo: Computing Machinery and Intelligence, donde planteó una idea revolucionaria. ¿Pueden pensar las máquinas? Turing propuso una prueba hoy famosa como el test de Turing, donde una máquina se considera inteligente si puede engañar a un humano haciéndole creer que es otra persona. No inventó la IA, pero plantó la semilla. Si algo puede simular el pensamiento, no está, de algún modo, pensando. Es como un actor tan bueno que olvidamos que está actuando. Turing dijo: si una máquina puede hacerlo, merece respeto intelectual. En 1956, en el Dartmouth College de Estados Unidos, un grupo de científicos se reunió para un experimento de verano. Su objetivo: hacer que una máquina aprenda y piense como un ser humano. Allí nació oficialmente el término Artificial Intelligence, propuesto por John McCarthy, junto a leyendas como Marvin Minsky, Herbert Simon y Claude Shannon. Ese taller es considerado el nacimiento oficial de la inteligencia artificial moderna. Los investigadores pensaban que en menos de 20 años tendríamos máquinas con conciencia. Eran optimistas, demasiado optimistas. Los primeros programas podían resolver acertijos o jugar ajedrez básico, pero eran lentos, costosos y limitados. Sin embargo, el sueño ya estaba vivo. Aquellos científicos eran como los hermanos Wright de la mente humana. Sabían que volar era posible, pero sus máquinas aún no podían elevarse más de unos pocos metros. A finales de los años 70 y principios de los 80, llegó el primer invierno de la IA. Los gobiernos que financiaban los proyectos se cansaron de promesas incumplidas. Los sistemas eran caros, lentos y poco útiles fuera del laboratorio. La prensa los llamó máquinas soñadoras. Durante casi una década, la IA quedó congelada. Muchos científicos abandonaron el campo, pero algunos resistieron, convencidos de que el problema no era el sueño, sino la falta de poder de cálculo. En los 80, los chips más potentes podían procesar lo que hoy haría un simple reloj inteligente. Era como intentar construir un cohete con piezas de bicicleta. En los 90, algo cambió. El poder de las computadoras creció, los datos comenzaron a acumularse e Internet conectó al mundo. En 1997, la IA dio un golpe simbólico. Deep Blue,
de IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Por primera vez, una máquina vencía al mejor cerebro humano en su propio terreno. Pero no se trataba de inteligencia como la humana. Deep Blue no pensaba, calculaba millones de movimientos por segundo. Era inteligencia, de fuerza bruta. Aún así, el mensaje fue claro. El cerebro humano ya no era invencible. Si los pioneros soñaban con crear una mente, los ingenieros de los 90 construyeron un músculo de silicio. A inicios de los 2000, los científicos comenzaron a cambiar el enfoque. Ya no querían programar la inteligencia, sino entrenarla. Así nació el Machine Learning, el aprendizaje automático. En lugar de decirle a la máquina qué hacer, se le mostraban millones de ejemplos hasta que aprendía por sí sola, como un niño que aprende a reconocer un perro tras ver muchas fotos. Este cambio fue el verdadero renacimiento de la IA. Los algoritmos empezaron a mejorar en reconocimiento de voz, imágenes, texto y traducción. La IA dejaba de ser teórica y se volvía útil en buscadores, correos, recomendaciones y hasta diagnósticos médicos. Cuando Netflix te sugiere una serie o tu móvil corrige una palabra, eso es IA aprendiendo de tus patrones. Ya no necesita pensar, solo necesita aprender. En la década de 2010, la inteligencia artificial se unió a su combustible más poderoso, los datos. Google, Facebook, Amazon y Microsoft comenzaron a recolectar información a una escala sin precedentes. Cada clic, cada búsqueda, cada compra alimentaba los modelos de IA. En 2012, un hito lo cambió todo. El algoritmo AlexNet ganó una competencia de visión artificial superando a todos. Era el regreso triunfal de las redes neuronales profundas, inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. A partir de ahí, la IA despegó. Reconocimiento facial. Traducción automática a asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google Assistant. Y luego llegó la revolución que todos conocemos, los modelos de lenguaje. En 2022, OpenAI lanzó ChatGPT y el mundo cambió de la noche a la mañana. Por primera vez, una inteligencia artificial no solo respondía preguntas, conversaba. Escribía guiones, hacía tareas, redactaba correos e incluso creaba poemas o líneas de código. Era el resultado de décadas de evolución, de las ideas filosóficas de Aristóteles, de los cálculos de Turing, de las pruebas de los pioneros de Dartmouth, de los años oscuros y los experimentos fallidos. Todo culminó en una máquina que podía entender el lenguaje humano. Pero lo más sorprendente no es lo que hace, sino lo que nos revela sobre nosotros mismos. ChatGPT, Gemini, Claude o Sakana AI no piensan como nosotros, pero reflejan cómo pensamos nosotros. Es como un espejo digital. Nos devuelve, palabra por palabra, la imagen de nuestra mente colectiva. Hoy, en 2025, la IA ya no es ciencia ficción. Diagnostica enfermedades, escribe música, diseña edificios, conduce autos y ayuda a científicos a descubrir nuevos materiales o medicinas. Incluso gobiernos y empresas discuten leyes de control y ética de IA. La pregunta ya no es si puede pensar, sino qué lugar tendrá en nuestra sociedad. Algunos la ven como amenaza, el fin del trabajo humano. Otros como la mayor oportunidad económica desde Internet. Kiyosaki, Elon Musk y otros inversionistas dicen que la IA creará una nueva clase rica, los que sepan usarla y los que la posean. Si lo piensas bien, la IA no fue inventada de un día para otro. Fue imaginada, soñada y construida durante siglos por mentes que querían entender qué significa pensar. Desde los autómatas mecánicos hasta ChatGPT, cada generación agregó una pieza al rompecabezas. Pero la historia no termina aquí. De hecho, puede que acabe de comenzar. Cada avance en la inteligencia artificial nos obliga a preguntarnos algo más profundo.
hasta dónde queremos llegar. Ya no se trata solo de máquinas que escriben, pintan o crean música. Ahora hablamos de inteligencia artificial que toma decisiones, que negocia, que predice comportamientos, incluso que aprende sin que la programemos. Y eso abre puertas tan fascinantes como peligrosas. Algunos científicos hablan del punto de singularidad, ese momento en que la inteligencia artificial superará a la humana en todos los aspectos. Otros creen que nunca llegará porque la conciencia, esa chispa que nos hace sentir, amar, tener miedo o esperanza, no se puede programar. Pero sea cual sea el resultado, hay algo que no debemos olvidar. La IA no reemplaza nuestra humanidad. La refleja. Es un espejo gigantesco de lo que somos como especie. Nuestra curiosidad, nuestras ambiciones, nuestros errores y nuestros sueños. Así que la verdadera pregunta no es si la inteligencia artificial tendrá alma, sino si nosotros cuidaremos la nuestra mientras la construimos. Y tal vez, dentro de 100 años, cuando otra generación mire hacia atrás, dirán que esta fue la era en que los humanos aprendieron algo crucial, que crear inteligencia no es solo cuestión de código, sino de responsabilidad. Porque la historia de la inteligencia artificial no es la historia de las máquinas, es la historia de nosotros, los humanos, tratando de entendernos a través de ellas. Y quizás la pregunta final no sea ¿quién creó la IA?, sino ¿qué haremos con ella ahora que existe? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que la inteligencia artificial no es un invento, es una evolución humana. Y tú estás viviendo el capítulo más emocionante. Dale me gusta, suscríbete y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impresionó más. ¿El genio de Turing, la prueba de Dartmouth o la revolución de ChatGPT? En el próximo video analizaremos cómo la inteligencia artificial está empezando a pensar sin nuestra ayuda. ¿Y qué significa eso para el futuro de la humanidad? Nos vemos pronto, aquí, donde la tecnología y la historia se cruzan.